Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, primeramente continuemos con ese espíritu de oración, orando los unos por los otros, en especial por nuestra hermana Luisa, por mi madre y por todos aquellos que están enfermos y sabemos de que Dios se va a glorificar cualquiera sea la situación. Y ahora respecto a todas las situaciones difíciles que de alguna manera u otra estamos atravesando cada uno de nosotros, la pregunta en el devocional de hoy es muy interesante. ¿Quién eres? Si alguien te preguntara quién eres, y a mí me gusta preguntarle a la gente, ¿quiénes son? Y parece ser una pregunta sencilla que requiere de una respuesta fácil, pero en el fondo no es así. Por ejemplo, si alguien me preguntara a mí, ¿quién eres? Yo debería responder, pues, Francisco Padilla. No, ese es tu nombre. ¿Quién eres? Bueno, soy pastor. No, ese es tu trabajo. Bueno, soy mexicano. Bueno, ese es el lugar donde vives, tu nacionalidad. Soy evangélico. Bueno, esa es tu denominación. Y también podría decir que mido 1,68 y que peso 80 kilos. Bueno, un poquito más. Pero de todas maneras, mis medidas y mi apariencia física tampoco responden a quién soy. Si amputara mis brazos y mis piernas, seguiría siendo yo. Si trasplantara mi corazón, riñones o hígado, ¿seguiría siendo yo? Por supuesto que sí. Incluso si alguien amputando partes de mi cuerpo, aún estaré ahí en algún lugar. Pero insisto, ¿quién soy? Y la respuesta va más allá de lo que parece. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y puede ser que la iglesia primitiva no hiciera esto, pero nosotros por lo general sí lo hacemos. Y esto sucede porque tendemos a identificarnos a nosotros mismos y a los demás por lo que somos físicamente, altos, bajos, robustos, esbeltos, o también por lo que hacemos, plomeros, carpinteros, enfermeros, ingenieros, electricistas, etcétera, etcétera. Incluso cuando como cristianos nos piden nuestra identificación con relación a nuestra fe, casi siempre respondemos cuál es nuestra posición doctrinal. Bueno, soy protestante, evangélico, calvinista, carismático, católico, testigo, etcétera. O respondemos cuál es nuestra denominación. Bueno, soy bautista, presbiteriano, metodista, independiente, ¿m? Católico, del séptimo día, adventista, etcétera. O nuestro trabajo en la iglesia. Soy profesor de la escuela dominical, miembro de la alabanza, diácono, ujier, ministro, líder, etcétera. ¿Será lo que hacemos lo que determinará quiénes somos? ¿O lo que somos determina lo que hacemos? Y esta pregunta es muy importante, en especial cuando se trata de la madurez de un cristiano. Ahora, creo que la esperanza de crecer siendo y cumpliendo los requisitos de un cristiano se basan en entender quiénes realmente somos y específicamente nuestro ser en Cristo como hijos de Dios. La comprensión de quién es Dios y quién eres tú en relación a Él es el fundamento más importante para tu estructura de creencia y tus patrones de comportamiento como cristiano. Pero muchas veces los seres humanos mostramos una máscara, la que nos sirve para ocultar los verdaderos sentimientos sobre nosotros mismos. El mundo solo nos toma en cuenta si somos personas atractivas, si nos va bien en lo que hacemos o si gozamos de un nivel social elevado. Y de esta forma, en nuestro exterior tendríamos todo lo que deseáramos, pero lamentablemente esto no refleja siempre la realidad, ya que la apariencia exterior no refleja ni produce paz ni madurez en nuestro interior. Las personas creemos que una buena apariencia más la admiración de los demás nos va a dar como resultado una persona feliz. Y también pensamos que un buen rendimiento más el cumplimiento de nuestras tareas
también da como resultado una persona feliz. Y creemos que un nivel social elevado más el reconocimiento de otro da el mismo resultado. Pero lamentablemente esto no es más real que 2 más 2 son 6. Si tratamos de encontrar por nuestros propios medios la sensación de ser alguien, por nuestra apariencia física, por nuestro actuar, por nuestro nivel social, siempre nos sentiríamos poco satisfechos. Cualquiera que sea la cumbre de nuestra propia identidad, conseguiremos derrumbarla rápidamente, dado que somos presionados por la hostilidad, las batallas diarias, el rechazo o la crítica, o por ser examinados, o por la culpabilidad, por los temores, las ansiedades. No podemos hacer absolutamente nada para ser amados y aceptados en forma inmediata e incondicional. Si esto sirviera para alguien, podría haber servido para el rey Salomón. Pero el rey Salomón, que reinó durante los años más prósperos de la historia de Israel, gozaba de poder, tenía rango, riqueza, bienes, mujeres, una vida significativa, que fue el resultado de una buena apariencia, de la admiración, el talento, el nivel social y el reconocimiento. Y Salomón debería haber sido el hombre más completo que jamás haya existido. Este rey no solo poseía todo lo que una humanidad perdida podría esperar, sino que también Dios le concedió más sabiduría que a cualquier otro mortal. ¿Y cuál fue su final? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Él escribió ese libro de Eclesiastés. Salomón deseaba encontrar el propósito y el significado de una vida sin Dios. Y entonces escribió un libro sobre esto, el libro de Eclesiastés, y nos describe lo inútil del ser humano cuando desea encontrar una vida significativa en un mundo perdido y sin Dios. Pero hoy en día millones de personas escalan o quieren subir la escalera del éxito y cuando llegan a la cima descubren que los peldaños se desviaban a una vía equivocada porque el enemigo los engañó en su identidad. Si algo el enemigo te va a estar engañando diariamente es en tu identidad. Recordemos que cuando engañó a Adán y a Eva les dijo, ¿con que Dios les dijo? No, Él sabe que seréis como Él si comen del fruto. Los engañó en su identidad porque ya eran como Él, porque fueron creados a imagen y semejanza. Cuando quiso tentar a Jesús en el desierto, lo engañó en su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Satanás sabe que tendemos a aceptar el lado negativo, que el éxito pensamos que es igual a la satisfacción y pensamos que si alguien no tiene nada, esa persona no tiene ninguna esperanza de ser feliz. Pero ¿qué sucede en el reino de Dios? Las ecuaciones que dicen que el éxito es igual a la felicidad y que el fracaso es igual a la inutilidad no existen, porque en el reino de Dios todos tenemos exactamente las mismas oportunidades de tener una vida feliz, debido a que una vida significativa no es el producto de lo que tenemos o no tenemos, de lo que hemos hecho o no hemos hecho. Tú ya eres toda una persona que tiene una vida de inmenso significado y propósito, tan solo por lo que eres, un hijo de Dios. Lo único que existe y funciona en el reino de Dios eres tú más Cristo, que nos da como resultado la aceptación y el sentido del ser. Si nuestra relación con Dios es la llave para la propia aceptación, ¿por qué tantos creyentes luchan contra su propia identidad, su seguridad, significado, sentido de lo que vale la pena y madurez espiritual? Probablemente la primera razón sea por ignorancia. El profeta Oseas dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero para otras personas la razón se atribuye a la carne.
La falta de arrepentimiento y fe en Dios. Y para otros es que han sido engañados por el padre de las mentiras, Satanás. Ese engaño nos puede llegar a cualquiera. A mí, yo recuerdo cuando, hace algunos años, cuando Isabel y yo platicábamos con una jovencita que estaba siendo víctima de una opresión en Oxnard, y le preguntamos, ¿quién eres? Ay, es que soy mala, soy malvada. No, no eres mala. ¿Cómo podría una hija de Dios ser malvada? ¿Te ves a ti misma como una mala persona? Y ella asentía con la cabeza. Y posiblemente había hecho cosas malas, pero en el fondo de su ser no era una persona malvada. Y eso lo comprobamos por el profundo arrepentimiento que mostró después de haber pecado. Esa joven estaba basando su identidad en una ecuación equivocada. En lugar de ver la verdad, estaba dejando que las acusaciones de Satanás la influenciaran en la percepción de sí misma. Lamentablemente, muchos cristianos se ven envueltos en el mismo problema. Nosotros como seres humanos fallamos y por lo tanto nos vemos a nosotros mismos como personas fracasadas, que solo somos capaces de seguir fracasando durante nuestras vidas. También pecamos y nos vemos como pecadores que solo agregan más pecado, porque hemos sido inducidos a creer que lo que hacemos determina lo que somos. Y este pensamiento equivocado nos lleva a sentirnos rodeados por desesperanza y más derrota. Ahora escuchen muy bien, lo único que existe y funciona en el reino de Dios es Cristo y tú, que nos da como resultado la aceptación en el sentido del ser. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios quiere que sepamos quiénes somos para comenzar a vivir en consecuencia. Ser un hijo o una hija de Dios, o sea, estar vivo y libre en Cristo. Y eso debería determinar lo que hacemos. Estamos ocupados en nuestra salvación, dice Filipenses 2:12. No trabajando por ella, ocupados, no trabajando por ella. Nosotros no podemos agregarle nada. Ahora, para comprender, esta es la parte interesante, para comprender el Evangelio y quiénes somos en Cristo, necesitamos tomar en cuenta la importancia de la creación y la caída de la humanidad. En Génesis 2:7 leemos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa combinación del polvo de la tierra y el aliento de vida es lo que forma al ser humano. Muchos teólogos han discutido acerca de los miembros de la raza de Adán. Algunos sostienen que esa raza está constituida de dos o tres partes. Y esta tricotomía sería un cuerpo, un alma que incluye la mente, emociones y voluntad y el espíritu. Y por otro lado hay otros que creen en la dicotomía del ser humano, que está constituida por una parte material y una parte no material, o sea, una identidad exterior y otra interna. Y dicen que el alma y el espíritu son exactamente lo mismo. Pero para terminar con el problema, describiremos quiénes somos desde una perspectiva realmente eficaz y bíblica. Y basta con decir que contamos con una parte externa, es decir, con un cuerpo, el que se relaciona con el mundo a través de sus cinco sentidos. Y por otra parte, contamos con una parte interna, la que se relaciona con Dios y está hecha conforme a su imagen. Es lo que dice Génesis 1:26 al 27. Ser creados conforme a la imagen de Dios nos da la capacidad de elegir, de pensar y de sentir. Y una vez que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán, él estuvo física y espiritualmente vivo. Ahora, la vida física que hemos heredado de Adán, la podemos encontrar descrita en el Nuevo Testamento
con una palabra, bios. Bios describe la unión de tu cuerpo físico con tu parte no material, con tu mente, emociones y voluntad. Estar vivos físicamente significa que el alma o el alma y el espíritu se encuentran en unión con el cuerpo, y la muerte física significa su separación del cuerpo transitorio. En la Biblia, morir significa ser separado de, y vivir, estar en unión con. Pablo dice que estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor, en 2 Corintios 5:8. Y obviamente lo que somos abarca mucho más que nuestro cuerpo material, ya que este es dejado atrás cuando morimos físicamente, pero de todas maneras vamos a estar presentes en el Señor. La vida física es el bios, el cuerpo en unión con el alma y el espíritu. La vida espiritual es zoe, el alma y el espíritu en unión con Dios. El significado es que el hombre tenía un propósito divino, como dice en Génesis 1:28. Tenía protección y seguridad. Todas las necesidades del hombre fueron satisfechas en Génesis 1:29. Tenía pertenencia. El hombre tiene un sentir de pertenencia. Génesis 2:18. Bios, entonces, es el alma en unión con el cuerpo. Zoe, el alma en unión con Dios, o el espíritu en unión con Dios. Y a pesar de que nuestra identidad va más allá de lo físico, no podríamos vivir sin el cuerpo. Es decir, nuestra parte no material necesita de la material para sobrevivir en este mundo. Podríamos decir, como ejemplo, que nuestro cerebro es como el hardware de una computadora, como lo vimos en los estudios pasados. Y nuestra mente no material es como el software. Una computadora necesita el software para funcionar, y a su vez el hardware necesita de la computadora, o el software necesita también de la computadora. O sea, necesitamos de nuestro cerebro físico para controlar movimientos y reacciones, pero también necesitamos de nuestra mente no material para razonar y realizar juicios valorativos. Nuestro cerebro no podría funcionar independientemente a cómo ha sido programado. El más fino cerebro humano no puede lograr nada dentro de un cuerpo porque no posee la mente. Nuestra mente puede estar perfectamente programada, pero si nuestro cerebro sufre alguna enfermedad como la de Alzheimer, no podríamos desarrollarnos bien como personas. Durante el tiempo que vivamos en el mundo, tendremos que hacerlo en un cuerpo físico. Por lo tanto, cuidaremos de nuestros cuerpos lo mejor que podamos, ejercitándolos, comiendo correctamente, etcétera. Pero la verdad es que nuestro cuerpo físico, a medida que el tiempo pasa, se deteriora y decae. No lucimos igual. Por ejemplo, yo en mi caso no luzco igual como lucía hace 20 años atrás, y no tengo gran expectativa para los próximos 20 años. En 2 Corintios 5 del 1 al 4, Pablo dice que el cuerpo de un creyente es un tabernáculo, una tienda temporal donde mora nuestra alma. Usando esta ilustración o este ejemplo, pues yo tengo que confesar que, híjole, los soportes de mi tabernáculo, de mi tienda, ya se están cayendo y mis costuras se están deshaciendo. A mi edad, estoy contento de saber que soy más que este simple traje desechable que uso aquí en la tierra, porque mientras el hombre exterior se va deteriorando, el interior se va renovando. Hemos heredado de Adán la capacidad de una vida espiritual. Pablo escribe, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Aquí él se refiere a la vida espiritual del creyente, la que no envejece ni se deteriora como la cáscara del exterior.
Estar espiritualmente vivo, definido en el Nuevo Testamento por el vocablo Zoe, significa que el alma o el alma espíritu están en unión con Dios. Esa es la condición en que fue creado Adán, física y espiritualmente vivo en unión perfecta con Dios. Para los cristianos, estar espiritualmente vivos es estar en unión con Dios. La vida espiritual se refleja más en el Nuevo Testamento como estar en Cristo o en Él. Como Adán, fuimos creados para estar en unión con Dios, como veremos en los próximos estudios. Pero Adán pecó y por eso esta unión se rompió. Y por eso el plan eterno de Dios fue tener la humanidad consigo nuevamente y restaurar la unión que él compartía con Adán en el tiempo de la creación. Y esta restauración de la unión con Dios la encontramos en Cristo y esto es lo que nos define como hijos de Dios. Durante la creación original, la humanidad tenía un propósito divino. El hombre tenía dominio sobre todas las criaturas. Génesis 1:26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán no tenía que buscar un significado. Todo eso era el resultado de la creación misma. Pero Satanás debió arrastrarse sobre su vientre como una serpiente ante la presencia de Dios. Y entonces, después de que Adán pecó y perdió la relación que sostenía con Dios, usurpó la autoridad entregada a Adán y a sus descendientes. Y Adán no solo tenía sentido de significado, también disfrutaba de protección y de seguridad, porque todas sus necesidades eran satisfechas. Génesis 1:29 al 30 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y también le dijo lo mismo a las bestias. Dice, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Todo lo que Adán necesitaba se encontraba en el huerto. Todas sus necesidades estaban provistas. Él podría comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Se encontraba protegido y seguro en la presencia de Dios. Adán aparentemente disfrutaba de una comunión íntima, uno a uno con Dios, pero algo sucedió. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Adán y Eva no solamente pertenecían a Dios, a su vez se pertenecían el uno al otro. Cuando Dios creó a Eva, se consolidó una relación humana de gran significado entre ella y Adán, una relación abierta y compartida el uno con el otro. Ambos se encontraban desnudos y no sentían vergüenza, ya que no tenían nada que esconder, porque sus cuerpos eran limpios. Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo que fructificaran y se multiplicaran, pero lamentablemente el marco ideal que se vivía en el jardín del Edén fue quebrantado. Génesis 3 nos lleva a la triste historia que Adán y Eva tuvieron que vivir al perder su relación con Dios debido al pecado. Los efectos de su caída fueron dramáticos, inmediatos y de largo alcance, efectos que provocaron consecuencias para todos los miembros del género humano. Muerte espiritual. ¿Qué sucedió con Adán y Eva espiritualmente luego de su caída? Murieron.
Su unión con Dios fue dañada y fueron separados de Él. Dios específicamente había dicho, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ¿m? Ciertamente moriréis. Génesis 2:17. Y hoy pareciera que la humanidad estamos comiendo de ese árbol. Y cuando comieron, murieron. Ahora, murieron físicamente, no de forma inmediata, a pesar de que la muerte física debería ser también consecuencia de la caída. Adán y Eva murieron espiritualmente, fueron separados de la presencia de Dios. Físicamente fueron echados del jardín del Edén. Dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Algunos creen que este acto conserva un camino de regreso como un plan de Dios para una salvación revelada. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de la caída? Según lo relata Génesis 3 del 8 hasta Génesis 4 al 9. Bueno, en el espíritu, muerte espiritual. En el alma, las emociones se volvieron negativas y dominantes. La voluntad en tomar demasiadas decisiones. Y la mente se volvió en busca del conocimiento. ¿Mm? Número uno, fueron rechazados. Por eso necesitamos sentir que pertenecemos a alguien. Número dos, sintieron vergüenza y culpabilidad. Por eso necesitamos un sentir de valor propio. Y número tres, debilidad e impotencia. Por eso necesitamos fuerza y autocontrol. Así como nosotros heredamos la vida física de nuestros primeros padres, también heredamos su muerte espiritual, como dice la palabra en Romanos 5:12 y Primera de Corintios 15:21 al 22. Por lo tanto, todo ser humano venido a este mundo nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto y separado de Dios, como dice Efesios 2:1. ¿Qué efectos produjo la caída en la mente de Adán? Él y Eva perdieron la verdadera percepción de lo real y perdieron también el conocimiento de quién es Dios. Leemos en Génesis 3:7 al 8 que ellos trataron de esconderse de Dios. Y esto nos revela que ya no sabían quién era Dios, porque ¿cómo podemos escondernos de su omnipresencia? Pablo nos describe el pensamiento equivocado de quienes no le conocen. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento, la mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En esencia, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el verdadero conocimiento de Dios. En el designio original de Dios, el conocimiento era una relación. Para los hebreos, el conocimiento de Dios implica una relación íntima y personal con Él. Por ejemplo, cuando dice Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió. Sin embargo, nosotros, por lo general, no comparamos un conocimiento de alguien con la intimidad personal. Cuando ellos pecaron y fueron desterrados del jardín, Adán y Eva perdieron su relación con Dios y el conocimiento de Él, lo que había sido intrínseco a la relación. O sea, ya estaba dentro de ellos. Pero en nuestro estado no regenerado, quizás sabemos algo acerca de Dios, pero en realidad no le conocemos, ya que no tenemos ninguna relación con Él. Pero el hombre natural, dice en Primera de Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La necesidad de tener una relación con Dios para poder conocerlo está claramente expuesto cuando Juan dice
y aquel verbo logos en griego fue hecho carne en Juan 1:14. Este anuncio tiene un gran significado en un mundo profundamente influenciado por la antigua filosofía griega. Para los filósofos griegos, logos representaba la forma más alta de conocimiento filosófico. Al decir que el verbo fue hecho carne, significa que logos es encarnado y ese conocimiento definitivo llega a ser personal y relacional. Jesús, Él encarna la verdad porque Él es la verdad. No podemos separar su palabra de lo que Él es. En hebreo, dabar significa palabra que también expresa la indiscutible sabiduría de Dios. En el Evangelio de Juan podemos encontrar estas dos culturas y estos dos conceptos juntos en Cristo. Dios nos dice, por medio de Juan, que el verdadero conocimiento de Dios, el conocimiento que solo se descubre a través de una relación personal con Él, lo podemos alcanzar ahora en la tierra, ya que Dios se hizo carne. Cristo Jesús con Cristo. Podemos conocer a Dios en forma personal porque hemos recibido la mente de Cristo en nuestro ser interior para salvación, como dice Primera de Corintios 2:16. Y esta verdad tiene una profunda importancia en la educación cristiana. Por ejemplo, el conocimiento del mundo occidental no es más que una recopilación de datos. Esa clase de conocimiento nos envanece, nos llena de orgullo, pero el amor es el que nos edifica, como dice Primera de Corintios 8:1. Pablo dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1:5. La verdad es Cristo y su palabra, y debería hacernos libres y permitirnos ser conforme a la imagen de Dios. Él dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Ahora, Adán y Eva, aparte de estar enceguecidos con relación a su entendimiento, también llegaron a ser personas temerosas y angustiadas, miedosas. ¿Por qué? Porque el miedo es el primer sentimiento que aparece luego de la caída de la humanidad. En Génesis 3:10. El temor a nadie más que a Dios es recíprocamente exclusivo de la fe en Él. ¿Por qué el temor a Dios es el primer paso para alcanzar sabiduría y cómo este temor echa fuera a todos los demás temores? ¿Mm? Es como dice Proverbios 9:10. Ahora, escuchen esto. En el mundo la gente se encuentra paralizada por el miedo, a todo y a todos, pero excepto a Dios. A Dios no le temen. Y más que cualquier otra cosa, necesitamos recobrar el temor a Dios. ¿Mm? Para resolver nuestra crisis de identidad, para poder quedarnos en la verdad, para poder renovar nuestra visión. Más que cualquier otra cosa necesitamos recobrar el temor a Dios. Otros sentimientos que provienen del pecado son la vergüenza y la culpabilidad. Antes que Adán y Eva desobedecieran a Dios, estaban desnudos y no sentían vergüenza, dice Génesis 2:25. Dios los había creado como seres sexuales. Sus órganos sexuales y su actividad sexual eran sagrados. Pero cuando pecaron, sintieron vergüenza de estar desnudos y tuvieron que cubrirse. En Génesis 3:7. La mayoría de las personas usan máscaras para ocultar lo que en realidad hay en su interior y viven con el miedo de que alguien los descubra. Cuando una persona la dominan la culpabilidad y la vergüenza, es poco probable que se revele ante los demás
porque usa una máscara. Asimismo, escuchen esto, la depresión y la ira en el ser humano son resultados de la caída. Cuando Caín presentó su ofrenda, por alguna razón Dios no miró con agrado a él ni a su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4 del 5 al 7. ¿Por qué Caín sentía ira, coraje y depresión? Porque no había hecho lo correcto. En otras palabras, Dios dice, si sientes que no vas por un buen camino, conduce tu camino a los buenos sentimientos. Jesús lo dijo más claro en Juan 13:17. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. La gente hoy en día sufre una epidemia de melancolía durante esta era de angustia, desde que empezó esta pandemia. La depresión es un mal tan común que en el ambiente médico le llaman el resfrío común de las enfermedades mentales. El pecado de Adán y Eva también afectó su capacidad de elección, porque ambos tenían solo una posibilidad de hacer una mala elección en el jardín del Edén. Todo lo que hicieron estaba correcto, excepto comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo hicieron en Génesis 2, 16 y 17. Ellos tenían la posibilidad de tomar una buena elección, solo una de tomar una mala. O sea, tenían varias oportunidades de hacer buenas elecciones y solo de tomar una mala elección, pero escogieron la mala. Finalmente, tomaron la elección equivocada y debido a esa mala elección, todos estamos enfrentados día a día a millones de buenas y malas elecciones. Aparte del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder más grande que poseemos es el poder de elección. Podemos elegir orar o no orar, leer nuestra Biblia o no leerla, asistir a la iglesia o no asistir, escuchar el devocional o no escucharlo. Es decir, podemos elegir andar en la carne o en el espíritu. Y otra gran consecuencia del pecado es que los atributos de la humanidad antes de la caída ¿m? llegaron o llegan a ser grandes necesidades después de ellas. Y esto específicamente ocurre en tres áreas que hasta el día de hoy están vigentes en nuestras vidas y que mañana las veremos con más calma. Uy, se van a sorprender de estos devocionales el día de mañana y el viernes. Pero antes, recuerden que hoy teníamos la ida al hospital y se canceló porque el domingo no pudieron estar Armando y su esposa, que son los encargados del ministerio, y como lo dijimos el domingo, vamos a respetar la autonomía, la autoridad que se le delegó a cada ministerio. No podemos tomar decisiones si no están los encargados del departamento. Jamás las hemos tomado. Es más, no están para saberlo, pero algunos de ustedes ya se han dado cuenta. En todo el tiempo que tiene Creo en Ti, en todos estos años, nosotros, mi esposa y yo, jamás hemos quitado a nadie del ministerio. Se han ido porque han querido. Han dejado su lugar, tanto en el ministerio de alabanza, que es donde más bajas hemos tenido, porque es el ministerio más atacado, como en otros ministerios. Y ya les compartía el domingo acerca del ministerio de la oración. Tenemos que aprender a respetar la autoridad. Si algo el diablo hizo desde que estaba en el cielo fue no respetar la autoridad que se le delegó.
Y si nosotros no respetamos las autoridades delegadas, caemos en el principio de rebeldía del enemigo. Por eso necesitamos madurar, necesitamos entender la palabra, empápense de la palabra de Dios, de los devocionales, para seguir creciendo y madurando en la palabra de Dios. Pero vamos a orar y que el Señor nos dé luz en su palabra y que nos ayude en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Seguimos unidos en oración, orando en todo tiempo, como dice tu palabra. Orad en todo tiempo, como tú también le dijiste a los discípulos cuando estabas en el huerto del Getsemaní. Oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que no caigan en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, fortalécenos el espíritu para orar más, para estar en constante oración. Podemos estar hablando, podemos estar haciendo las actividades que debemos de hacer, pero por dentro nuestro espíritu estar conectado a ti, Señor. Te rogamos por cada uno, Señor, de aquellos que tienen necesidad, en especial por nuestra hermanita Luisa, ahí donde está, Señor, que los médicos tú les des sabiduría, Señor, que tú les des la guianza de tu Espíritu Santo, porque el que da la sabiduría, el que da la inteligencia que viene del cielo, eres tú, Señor. No la humana, no la terrenal, sino la divina, la que viene de ti, Señor, la que obra lo bueno, Señor. Te rogamos que tú dirijas sus manos, que dirijas sus mentes para que ellos hagan lo correcto y que seas tú el que se lleve la gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Te rogamos por todos aquellos también que están apocados de espíritu, que están desanimados. Te rogamos también por aquellos que el enemigo está deslumbrando con materialismo. Y te rogamos también por aquellos que el enemigo está engañando, haciéndoles creer que tú no escuchas las necesidades de sus oraciones ahora que están pasando en ese desierto, porque el engaño viene de mil maneras. Y el enemigo sabe que hay mil maneras, que hay mil caminos para engañar a tus hijos, Señor. Pero tú, Señor, nos has dado discernimiento a través de tu Espíritu Santo que mora y vive en cada uno de nosotros para poder elegir, para poder ser guiados y poder hacer lo correcto. Señor, hoy te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome la rienda en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, y que Él, Señor, sea el que dirija nuestra vida. Así como tú lo hiciste mientras estuviste en la tierra, no tomaste ninguna decisión si no era de acuerdo con el Padre, porque nada hacías que el Padre no hacía. Y todo lo que hacías era lo que tú veías hacer al Padre, así lo dijiste, que nosotros también sigamos tu ejemplo, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, misericordia a cada uno de nosotros por tantas cosas que están sucediendo, Señor, y que debemos de levantarnos como atalayas, no solamente en nuestras familias, Señor, sino en cualquier lugar donde vayamos. Hoy, Señor, sabemos y rogamos que tu voluntad va a ser hecha en el cielo como en la tierra. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.